El mundo está lleno de millones de microbios que no podemos ver. Virus, bacterias y hongos conviven con nosotros, fuera y dentro de nuestro cuerpo. Muchos son importantes para nuestra salud, pero algunos pueden causar enfermedades. Este hombre irresponsable es portador de un virus peligroso, pero no lo sabe. Sus gritos liberan miles de gotitas de saliva llenas de virus que viajan por el aire y pueden ser inhaladas. Los virus entran en nuestras células, las usan para multiplicarse y luego las destruyen. Nuestro sistema inmune entra en alerta y envía al lugar a su equipo de defensa, los glóbulos blancos. Allí, los virus son enfrentados y sometidos a un control de identidad. Si nuestras células de memoria reconocen al virus, producirán rápidamente los anticuerpos correctos. Estos se unen al virus específicamente para destruirlo. Pero, ¿qué pasa si este es un nuevo virus? Se necesitan semanas para poder fabricar los anticuerpos correctos, y mientras eso ocurre, nuestro cuerpo pelea con todas sus fuerzas para mantenernos vivos. Solo quienes sean capaces de resistir la enfermedad podrán sanarse. ¿Pero qué sucede con los demás? Por suerte para la humanidad, en el siglo XVIII se crearon las vacunas y hoy, enfermedades terribles y mortales como la viruela, la meningitis y la poliomielitis están controladas o definitivamente erradicadas gracias a ellas. Existen distintos tipos de vacunas. Algunas utilizan virus completos inactivados o muertos, otras llevan solo partes del virus, proteínas o material genético. Pero todas las vacunas logran lo mismo: presentar el virus a nuestros glóbulos blancos para que preparen los anticuerpos con anticipación sin necesidad de enfermarnos. Es como un simulacro de infección. A diferencia de un medicamento, una vacuna solo le da una pequeña señal a nuestro cuerpo. Esta desaparece rápidamente, no es tóxica y tiene menos efectos secundarios que la mayoría de los remedios de uso común. De hecho, es mucho más arriesgado conducir un auto, practicar deportes o incluso caminar. Si estamos vacunados y nos contagiamos, nuestros anticuerpos estarán listos y el virus será eliminado rápidamente. Algunas personas presentarán síntomas leves, pero todas las vacunas aprobadas aseguran que no será una enfermedad peligrosa ni mortal. El uso de las vacunas es de las pocas cosas en las que todos los países del mundo están de acuerdo, sin importar sus creencias religiosas o políticas. Aunque sean desarrolladas en empresas farmacéuticas o en universidades, en países capitalistas o comunistas, todas las vacunas aprobadas son efectivas. Por eso, su distribución debe ser equitativa y oportuna. Quizás tú pienses que puedes sobrevivir sin problemas al COVID-19. Pero si te vacunas y todos los que podemos hacerlo nos vacunamos, impediremos que el virus siga circulando. A eso se le llama inmunidad colectiva o de rebaño, y es la única forma de proteger a las personas que no pueden vacunarse. Vacunarse es una decisión personal que afecta directamente a los demás. Es un acto de amor y empatía, de responsabilidad social y de solidaridad con la humanidad. ¿Cómo está? Bienvenido, bienvenida a esta transmisión que estamos haciendo desde la Universidad de Chile a través de nuestras distintas plataformas, a través de Facebook Live y también a través de YouTube. Estamos justamente viendo ahí el video de esta campaña bien importante, Movimiento Empatía. Hay un sitio, movimientoempatía.chile.cl, donde usted puede encontrar este video, puede encontrar cifras bien relevantes, actualizadas, información justamente con respecto al avance de la pandemia en nuestro país y la importancia de vacunarse. Lo decía esa gráfica, ¿cierto? Vacunarse es amor, es empatía, es pensar en los demás, en lo colectivo, y es
justamente lo que nos reúne durante esta mañana como parte de los espacios informativos de esta campaña de Movimiento de Empatía, campaña mediante la cual, ¿cierto?, la universidad trata de articular a la sociedad en su conjunto para abordar la pandemia con un enfoque comunitario en el ámbito de la salud, la vacunación y también al cuidado como roles sociales, que vamos a estar conversando junto a dos académicos de la universidad para analizar algo bien importante que tiene que ver sobre la vacunación. Hace poquito salió un nuevo informe, COVID-19, y ahí abordaba justamente la siguiente pregunta: ¿quiénes se están vacunando y qué factores explican la disposición justamente a participar de este proceso contra el COVID-19? Para analizar estos datos, para analizar también lo que está pasando en nuestro país hoy día, nos acompaña, ustedes los están viendo ahí, a la profesora María José Monsalves. Ella es académica de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Profesora, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Hola, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted, y también nos acompaña, y también lo está viendo usted aquí en nuestra pantalla, en nuestra transmisión, a Cristóbal Cuadrado. Él es académico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Profesor Cuadrado, muchísimas gracias también por acompañarnos. Muchas gracias por este espacio. Muy buenas tardes. Y lo decíamos, ustedes están a cargo, ¿cierto?, de esta reciente entrega del móvil, ¿cierto?, COVID-19, que abordaba varios resultados bien interesantes, y partir preguntándole a usted, profesor Cuadrado, justamente por estas cifras. Hay preocupación, hay quienes no confían en las vacunas, hay quienes muestran ciertas dudas, cierta reticencia frente a este proceso, que es bien importante. Lo han dicho los expertos, lo ha mencionado también el gobierno en más de una ocasión. Hay un plan de vacunación en nuestro país, pero parece que algo pasa. ¿Qué hacer para poder llegar justamente a toda la población y que se vacunen, que vean la importancia de este proceso? Yo creo que un primer elemento a comprender es que existen dificultades para poder acceder a las vacunas. La hemos visto también durante este último fin de semana, con imágenes en prensa de colas para poder vacunarse, lugares de vacunación donde no han habido dosis suficientes. Hemos visto también la respuesta de la ciudadanía frente a esta idea de los puntos de vacunación móvil, ¿no? Entonces yo creo que un primer elemento es que la gran parte de la población se está vacunando. Y que la mayor parte de la población va a vacunarse en la medida en que facilitemos el proceso, ¿no? Que acerquemos los puntos de vacunación a las personas, que tengamos dosis suficientes, que los horarios sean los adecuados, que las personas que trabajan tengan permisos para poder asistir, entre otras materias, ¿no? Y yo creo que lo que ha quedado muy claro es que cuando nos hemos ido acercando hacia los grupos de la población más jóvenes, personas económicamente activas que trabajan, la tasa a la velocidad que estamos vacunando ha ido enlenteciéndose. Y eso no se explica solamente porque estas personas estén menos disponibles a vacunarse, sino que se explica porque hay factores estructurales que dificultan que estas personas se vacunen, ¿no? Entonces yo creo que ese es un primer énfasis muy importante, y es que todavía tenemos una deuda como sistema de salud y como Plan Nacional de Inmunizaciones de realmente facilitar todo lo posible para que todas las personas que quieran puedan vacunarse lo más pronto posible. En este informe, ¿cierto?, en COVID-19, este informe es de la Universidad de Chile junto al Colegio Médico también, y académicos de la Universidad Diego Portales, de la Universidad San Sebastián y también de la Universidad Central, se arrojaron resultados bien importantes. Vamos a revisar algunos. El 70% de las personas entrevistadas refirieron disposición a vacunarse. Las principales razones reportadas en aquellos que indicaron reticencia fueron posibles efectos adversos, dudas en la efectividad, dudas también provocadas por el rápido desarrollo de la vacuna, que son algunas de las razones que se plantean en este estudio. Profesora María José, lo han dicho las autoridades, lo han dicho los expertos, salen ciertos estudios apoyando la importancia del proceso de inoculación. ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué tenemos que hacerlo? ¿Qué pasa con esto de la comunidad, ¿no? Que no me estoy solo vacunando yo, sino que estoy pensando también en los demás. Sí, bueno, aquí hay varios elementos claves, y uno de ellos que creo que tenemos que destacar es la importancia de que este proceso hasta ahora ha sido bastante efectivo. Sin embargo, nos queda bastante trabajo todavía para alcanzar una vacunación generalizada, que es lo que nos podría permitir, ¿cierto?, a corto y a mediano plazo, ¿cierto?, poder resolver o amortiguar en cierta forma lo que es la pandemia por COVID.
Al respecto del punto, creo que tú preguntas que se escucha como un ruido, ¿no? ¿Sigo nomás? ¿Cierto? Yo lo súper bien. Ya. Creo que uno de los puntos más importantes es lo que nos hablaba el doctor Cuadrado de la necesidad de asegurar no solo la disposición, sino también asegurar que no hay una barrera entre la disposición y la vacunación efectiva. Y creo que ese es un punto esencial en relación a lo que tiene que quedar claro, no solo como una importancia de una decisión individual, sí, que es la que tenemos que seguir incentivando, sino que también tiene que haber una facilidad desde el sistema que nos permita, ¿cierto?, que las personas se puedan vacunar de forma efectiva. Perfecto, perfecto. Lo veíamos, lo decía también el profesor Cuadrado, este fin de semana, largas filas, mucha gente tratando de vacunarse. Están hoy día los más jóvenes vacunándose. Según el calendario del MinSal, estaban entre los 29 y los 26 años. ¿Están siendo responsables los más jóvenes? ¿Han sido quizás más responsables los más mayores al principio? ¿Cómo han podido ustedes también apreciar frente a los resultados también del informe COVID-19? ¿Quiénes son los que se están vacunando más? ¿Los hombres? ¿Tiene que ver también con el nivel socioeconómico de las personas? Profesor Cuadrado, ¿usted? Sí, el punto de la vacunación de las personas más jóvenes, nosotros encontramos que efectivamente a mayor edad había una mayor disposición de vacunarse y también era más probable que las personas se hayan vacunado, ¿sí? Y esto tiene que ver con varios factores. Uno de ellos, por supuesto, tiene que ver con la percepción de riesgo, en la cual las personas de mayor edad en general tienen una mayor percepción del riesgo que significa el COVID y eso hace que también tengan una mayor disposición a irse a vacunar. Pero también hay otros factores muy importantes que ya hablábamos hace un rato atrás, que tiene que ver con, por ejemplo, las condiciones de empleo, ¿sí? Las personas que están en edades económicamente activas tienden a vacunarse menos por ciertas barreras más bien estructurales, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay un desafío importante ahora que el plan de vacunación está llegando a los grupos más jóvenes, de primero comunicar efectivamente la necesidad de que también los jóvenes nos vacunemos para protegernos a nosotros mismos, pero también al resto. Segundo, comunicar adecuadamente de que existe un riesgo importante y hemos visto también cómo hay muchas personas jóvenes ahora intubadas en unidades de cuidados intensivos, ¿no? De hecho, hay muchos relatos que probablemente se han visto en redes sociales de colegas que trabajan en UCI, urgencias, comentando la situación muy dramática con personas jóvenes, aparentemente sanas, de 28, 29, 30 años, que están hoy día en unidades de cuidados intensivos. Por lo tanto, decirles a las y los jóvenes que también pueden tener una enfermedad grave y que es muy importante que se vacunen, ¿no? Y el tercer punto es lo que ya mencionamos, de que hay que hacer desde el punto de vista del sistema de salud todos los esfuerzos posibles para incrementar los horarios, para que también obligar a que las empresas y empleadores den permisos a las personas, que algo que ahora se está tramitando en el Congreso y que son fundamentales para que realmente logremos una cobertura adecuada de este plan de vacunación en todos los grupos de edad y no solamente en los grupos de mayor edad. A quienes están siguiendo esta transmisión pueden dejar sus consultas. Si tienen alguna duda, aquí los académicos están totalmente disponibles para responder a aquellas preguntas que ustedes puedan tener de respecto al coronavirus y a lo que está pasando, cierto, solo en Chile, sino que también en todo el mundo. Profesora María José, lo veíamos, cierto, en este informe, también lo señalaba a inicios de año el reporte de vida en pandemia, que también es un estudio de la Universidad de Chile, sobre la reticencia que hay a la hora de vacunarse, y lo decía también el profesor Cuadrado, la importancia de informar, de comunicar a la gente, de eso cierto sale también la misma campaña de la Universidad Movimiento Empatía. ¿Cómo se puede leer estos argumentos de la gente que señala de que pucha, las vacunas salieron muy rápido, no las siento seguras, me da miedo? ¿Cómo hacer entender a las personas de que es muy importante tener esta vacuna y conseguir el efecto rebaño o conseguir que la gente se pueda inocular en su mayoría?
Sí, aquí yo creo que hay que diferenciar a dos grupos de personas importantes. Uno que son aquellos que refieren que no confían en las vacunas y que constantemente han rechazado, ¿cierto?, el reconocimiento del efecto positivo que tienen las vacunas en la salud de las personas. Ahí lo que nos muestra la literatura y que lo encontramos también en las razones referidas en nuestro estudio es no forzar a través de una dirección o específica hacia el argumento de antivacunas, ¿cierto? Sino más bien facilitar los procesos y la importancia de que el entorno más cercano también valore lo que el proceso de vacunación y su efectividad para esta pandemia y también a través de la historia de las vacunas, ¿cierto? Y también encontramos el otro grupo del que tú hablas, que son personas que más bien están poco convencidas de vacunarse, que está asociado a falta de información. Y ahí sí tenemos una brecha importante en donde podemos incidir, ¿cierto?, que es informando sobre la seguridad de las vacunas, que el desarrollo está sustentado por evidencia científica y la efectividad, ¿cierto?, que han demostrado principalmente las vacunas que nosotros estamos usando en nuestro país. Entonces, creo que son dos enfoques muy diferentes, pero en los dos podemos trabajar bastante. Perfecto. Tenemos una consulta que nos llega de nuestro público, ¿cierto?, que está siguiendo esta transmisión de la Universidad de Chile. Estamos junto al profesor Cristóbal Cuadrado y también a la profesora María José Monsalves. Nos pregunta Bernardita Patricia Medel Soto, dice, ¿cómo convencer a los que aducen que la vacuna es un experimento y no saben el riesgo a largo plazo? Eso nos consulta Bernardita, no sé si Cristóbal o María José quisieran responder. Yo creo que es muy importante para estas personas mostrarles los datos de la evidencia científica. Primero, la información que tenemos sobre los ensayos clínicos y estudios observacionales realizados para primero aprobar el uso de estas vacunas en diversos lugares del mundo. Y además los sistemas de vigilancia que existen de efectos adversos, que en el caso chileno, por ejemplo, llevan instituciones de salud pública. Hay informes de esto, hay análisis que se están realizando de manera independiente por todos los países del mundo, ¿no? Por lo tanto, la verdad es que tenemos bastante información sobre, primero, que las vacunas son eficaces y segundo, que los efectos adversos son muy poco frecuentes y que los beneficios de vacunarse sobrepasan totalmente los riesgos que pueden haber vinculados a la vacuna, ¿no? Entonces, los datos están ahí, a la vista, ¿no? Y yo creo que es importante poder mostrárselos, pero también hay que entender de que hay ciertos grupos de la población que simplemente no están disponibles a vacunarse y que son de alguna manera refractarios a los datos que uno le pueda mostrar, ¿no? Y eso tiene que ver con creencias mucho más profundas y hay un pequeño grupo de la población que la verdad no va a estar disponible a tener un diálogo lógico sobre esto. Ahora, la mayor parte de las personas que muestran reticencia a vacunar o dudas sobre la vacunación, la verdad es que cuando uno conversa con ellos, se da el tiempo, y eso es algo muy importante que tienen que hacer los equipos de salud, darse el tiempo de conversar con estas personas, entender cuáles son las dudas, muchas de ellas muy legítimas que pueden tener, mostrarle los datos. Eso es algo que en la mayor parte de las veces resuelve las dudas y permite que las personas incrementen su disposición a vacunarse. Entonces yo creo que hay que primero acoger las dudas que puedan tener las personas. Las dudas siempre son legítimas y yo creo que tenemos muy buenos datos como para poder responder de una manera adecuada y darle confianza a las personas de que las vacunas son seguras y son eficaces. Profesora María José, ¿quisiera agregar algo al respecto a la consulta que nos hace Bernardita Medel? Sí, bueno, como dice el profesor Cuadrado, lo que nosotros pudimos ver en nuestro estudio es que la principal razón de reticencia vacunal está relacionada a los efectos adversos y luego seguida por efectividad. Entonces ahí sí tenemos una instancia, tanto los equipos de salud como los académicos, para aumentar la información en torno a los resultados que ya existen. Y como dice el doctor Cuadrado, han demostrado que las vacunas son eficaces, ¿cierto? Y que los efectos adversos son escasos. Nos llega otra consulta, dice, hola, ¿qué opinan de esto? El virólogo francés y premio Luc Panier
calificó la vacunación masiva contra el coronavirus ante la pandemia como impensable y un error histórico que está creando las variantes, provocando muertes por la enfermedad. Espero haber dicho bien el nombre del premio Nobel. Profesores, ¿qué podemos responder ante eso? Hay hartas dudas y hay harta también información que entregar, ¿no? Bueno, este es un ámbito donde lamentablemente está muy lleno de fake news, mucho de también tomar citas y sacarlas fuera de contexto, que hace que su interpretación sea mañosa. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso, ir a las fuentes y realmente entender el contexto en que estas frases pueden darse, ¿no? Yo creo que lo primero es que sobre particularmente las citas que se nos da sobre que las vacunas pueden estar generando variantes, eso no tiene ningún sustento virológico ni fisiopatológico posible. Hay que entender de que las variantes surgen por mutaciones aleatorias que ocurre cada vez que ocurre replicación del código genético del virus. Significa que cada vez que el virus infecta a una persona, hay una probabilidad de que se produzca una modificación de su código genético. Y si esa modificación del código genético hace que ese virus sea más infectante, por ejemplo, ese virus va a propagarse más rápidamente en la población. Por lo tanto, lo más importante que explica la emergencia de nuevas variantes es que tenemos un contagio comunitario descontrolado. Y la manera de poder disminuir el riesgo de aparición de nuevas variantes es que haya menos circulación comunitaria. ¿Y cómo se hace eso? Con las medidas de mitigación, como el uso de mascarillas, lavado de manos, en el fondo todas las medidas que evitan los contagios. Obviamente el uso de vacunas que disminuye la probabilidad de que una persona se contagie también aporta lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que es importante clarificar esos mitos, ¿no? Y la verdad es que es muy lejos que empeorar la situación, lo que hacen ser una solución integral al manejo de la pandemia, incluyendo la reducción de posibilidad de emergencia de nuevas variantes. Y por eso es tan importante que todo el mundo se vacune. No basta con que se vacunen algunos países o algunas personas. Mientras no estemos todos inmunizados contra el COVID, va a ser una amenaza que va a seguir viviendo entre nosotros. Es bien importante lo que plantea el profesor, sobre todo con este tipo de informaciones que son fake news, que muchas veces desinforman a la gente, que se reproducen a través de mensajes de texto, mensajes de WhatsApp, mensajes, ¿cierto?, a través de redes sociales. Es muy importante informarse por canales que están, ¿cierto?, con información confirmada. De ahí también surge la importancia de esta misma campaña que está levantando la Universidad de Chile, Movimiento Empatía. Recuerde usted, quienes nos están siguiendo en esta transmisión, movimientoempatía.uchile.cl, ahí hay información cobrada, científica, realizada por académicos de nuestro país, es cierto, donde usted puede encontrar datos actualizados, justamente este tipo de informaciones, algunos mitos y verdades en torno a la pandemia. Usted puede encontrar ahí la información y también a través de nuestro sitio de la universidad, uchile.cl, donde estamos constantemente publicando notas y estudios relevantes sobre la pandemia. Así que a informarse y también a tener mucho ojo frente a las informaciones que muchas veces son equivocadas y son fake news. Hay una pregunta que surge también a través de nuestro chat y esta transmisión, que es bien atingente, tiene que ver con el carnet verde, este anuncio que el presidente Sebastián Piñera el domingo, que ayer en el balance también profundizó un poquito más, este pase de movilidad. Quiero saber su opinión, partir por la profesora María José. ¿Es pertinente a esta altura de la pandemia, quienes plantean que estamos en una tercera ola, ayer hubo más de 5.000 casos, dar mayor movilidad? ¿Qué le parece a usted? Y después pasamos al profesor Cuadrado. Sí, bueno, aquí yo creo que hay que poner atención y quizás retomar lo que también recomendó el Consejo Asesor en relación a que esta no sería una mala idea, lo del carnet de movilidad, pero en condiciones en las que la epidemia se encuentra estable, ¿cierto? O en descenso. Yo creo que ahí probablemente tenemos que dar una remirada y seguir discutiendo el tema, debido a que quizás no es hoy el mejor momento para hacerlo, sino que debiésemos esperar un descenso en relación a los casos y la mortalidad también asociada. Profesor Cuadrado, su opinión, ¿qué le parece este pase de movilidad que entiendo, según lo que dijo el gobierno, parte mañana, miércoles 26 de mayo, ya a funcionar? Sí, yo comparto la apreciación de la profesora Monsalve, creo que es una
es poco prudente y es inoportuno el momento de implementación de una medida de este tipo, ¿no? Hay que entender de que se tienen que dar ciertas condiciones para que uno pueda siquiera plantear algo así, ¿no? Uno es que tiene que estar controlado el brote epidémico, y eso significa que tengamos incidencias de enfermedad bajas, ¿no? O sea, que la transmisión comunitaria sea relativamente baja. Segundo, que tengamos una cobertura de la vacuna que haya llegado a un cierto nivel mínimo, ¿no? Y que al menos todos los grupos poblacionales ya hayan tenido posibilidad de acceder a la vacuna y que hayamos tenido un tiempo en el cual las personas que hayan quedado rezagadas por cualquier razón hayan podido vacunarse. Como dijimos también anteriormente y vimos en nuestro informe MOVIT, existen barreras estructurales para vacunarse. Por lo tanto, yo creo que mientras no hayamos logrado vacunar y darle condiciones de vacunarse a todas las personas por igual, creo que incorporar un tipo de pase de este tipo lo que genera es discriminaciones arbitrarias, ¿no? Y en ese sentido yo creo que no es el momento, como muchas medidas que el gobierno ha tomado, las ha tomado de manera precipitada o con un timing inadecuado. Hay que recordar que estamos con un brote epidémico al alza, que tuvimos unas elecciones muy importantes, que hemos tenido desconfinamientos masivos precoces, que tuvimos ahora un fin de semana largo donde hubo mucha movilidad. Y que en la práctica este carnet lo que va a hacer es que las cuarentenas dejen de ser fiscalizables, ¿no? Porque si consideramos que el 50% de la población ya está vacunada, la verdad es que la circulación de las personas en la calle, ¿sí?, va a comenzar a ser prácticamente normal, y la posibilidad de fiscalizar que haya personas que están no vacunadas con un control aleatorio y que eso genere disuasión de que salgan las personas no vacunadas, por ejemplo, es imposible, ¿no? Entonces, esto es algo que se le ha dicho al gobierno, se lo dijeron el Colegio Médico y muchas sociedades científicas el día de ayer en una carta, y lamentablemente el gobierno ha decidido hacer oídos sordos e insistir en la implementación. Por lo tanto, yo lo veo con mucha preocupación y creo que puede tener efectos negativos durante las próximas semanas en el control de la pandemia. Aquí también plantean, profesores, que hay que dar ciertos espacios, hay un tema también con la salud mental, pero también seguir, y el llamado que quiero que también le hagamos a quienes siguen esta transmisión y a quienes nos están viendo y escuchando, es a que la pandemia no se ha ido, a que pese a que hay algunas comunas que empiezan con este desconfinamiento, el virus sigue entre nosotros, que pese a que nos estemos vacunando también todos, ¿cierto? Hay que seguir con las medidas de autocuidado. Yo creo que ese es un llamado bien importante que hay que recalcar, que hay que seguir usando mascarilla, hay que seguir con el distanciamiento, hay que seguir, ¿cierto?, con varias medidas en el día a día, porque esto no es algo que se acabe con una vacuna así solo porque yo me vacuné, sino que es algo comunitario, ¿no? Profesora María José. Sí, no, sin duda. Y es algo que hemos visto, las vacunas tienen una importante efectividad, sobre todo en relación a casos graves, ¿cierto? Y mortalidad. Sin embargo, tenemos que poner atención que, como tú muy bien indicas, la pandemia todavía está y va a permanecer un tiempo con nosotros, entonces debemos mantener todas las medidas de cuidado, uso de mascarilla, lavado de manos, y es sumamente importante que a pesar de que se empiecen a dar estas libertades, no nos confiemos ni por estar vacunados, ni por las aperturas que se realicen, a descuidarnos, ¿cierto?, del uso de estas protecciones. Profesor Cuadrado. Sí, a mí me parece fundamental recordar de que cuando uno se ha vacunado todavía tiene una probabilidad mucho menor, pero todavía puede contagiarse y por ende puede contagiar a otras personas, ¿sí? Eso significa que la vacuna contribuye a la salida, digamos, de esta pandemia, pero no es una solución mágica ni que por sí sola, digamos, va a acabar con la pandemia. Significa que, sobre todo en este periodo donde todavía estamos avanzando hacia un efecto de inmunidad de grupo, tenemos que seguir manteniendo las precauciones universales como el distanciamiento físico, el uso de mascarillas, el lavado de manos, la ventilación de espacios, ¿no?, que son medidas fundamentales para reducir los riesgos de contagio, ¿no? Y creo que la autoridad debería dar, ojalá, un mensaje que sea coherente y consistente, ¿no? Yo esta semana hablaba con mi madre y me decía que no entendía qué pasaba, ¿no? Porque los casos iban para arriba, pero por otro lado iban a dar este carnet para que la gente pudiera como hacer más cosas, ¿no? Entonces ella decía, bueno, ¿qué hago, no? ¿Me puedo ir a la playa o no? Y yo creo que ese tipo de mensajes contradictorios de parte de la autoridad
no contribuyen para nada en comunicar de manera efectiva y real la gravedad de la situación en la que estamos, y que si es que ganamos algún tipo de libertad, esa mayor libertad tiene que ser ir de la mano de un gran sentido de responsabilidad y de tomar medidas de retroceder en las libertades si es que esto está teniendo un efecto muy negativo de manera oportuna. Estamos ya llegando al final de esta transmisión, pero quiero que respondamos una pregunta que nos llega de Madeleine Ursúa. Se ha hablado harto de qué pasa con las embarazadas, con la vacunación, y agregar también a eso qué pasa con los más chiquititos, con los niños. Si pudieran también ustedes aclarar esa duda que nos plantea Madeleine Ursúa. Yo quizá puedo partir con lo de embarazadas. La recomendación ha sido cada vez con más convencimiento de que las embarazadas se benefician de vacunarse. Sí, siempre se recomienda que haya una conversación entre la mujer y su médica o médico tratante para explicar cuáles son los riesgos y beneficios, pero sabemos que el COVID puede tener consecuencias muy negativas sobre el embarazo, y hay un incremento de riesgo de cuadros graves durante el embarazo. Por lo tanto, en la mayor parte de los casos, el perfil de riesgo de beneficio apunta hacia la vacunación de las mujeres embarazadas, y así también han ido avanzando las recomendaciones de las principales sociedades científicas. Por lo tanto, eso es como la orientación con respecto a las embarazadas. Y con respecto a niños, ha habido bastante avance en esta materia. De hecho, en Estados Unidos se ha avanzado también en ensayos clínicos y en la aprobación creciente a grupos de edades cada vez más pequeños según los datos de efectividad. Para la población de adolescentes ya es bastante claro de que la respuesta inmune es buena, o sea, hay una muy buena efectividad y que no hay efectos adversos adicionales a los que se encuentran en población adulta. Por lo tanto, es muy probable que en la mayor parte del mundo se comience a vacunar a los niños de mayores de edad primero, y probablemente vamos a ir teniendo más información con respecto a la eficiencia y eficacia y seguridad en grupos de menor edad durante las próximas semanas y meses. Perfecto. Antes de cerrar, dos preguntitas que nos llegan por interno. ¿Cuándo sale un nuevo reporte de COVID-19 y dónde podemos encontrar información para quienes están ahí y quieren revisar parte de los resultados del último reporte? Profesora María. Sí. Bueno, yo quería hacer un alcance pequeñito igual en relación a los grupos que estábamos hablando, y es reforzar también la vacunación en mujeres que están dando lactancia. Hay muchas personas que tienen dudas en relación a ello, y no hay también, al igual que los grupos que se refirió, para que se vacunen con seguridad, y es hasta beneficioso para, ¿cierto?, la inmunidad de sus bebés que están en lactancia, para que ahí también quede claro que es un grupo que igual tiene algunos resquemores en relación a la vacunación. Toda la información la pueden encontrar en nuestro sitio web www.movi19.cl, ¿cierto? Y también pueden encontrar los informes que vamos sacando. Nosotros estamos monitoreando mensualmente a través de nuestra encuesta, y pronto también vamos a tener resultados, ¿cierto?, en relación al seguimiento de la vacunación, y específicamente algunos temas relacionados a disposición en otros grupos que no eran los grupos prioritarios que teníamos al inicio. Así que esperamos contar con un informe dentro de los siguientes meses. Así estaremos todos muy atentos a esta información, y también reiterarles a todos el sitio movimientoempatía.chile.cl, donde usted puede encontrar toda la información, este video que veíamos al inicio, incentivar a la gente, ¿cierto?, a ser responsables y vacunarse, y seguir siempre con las medidas de resguardo, ¿cierto?, como el uso de mascarilla, el distanciamiento social y otras. Le queremos agradecer por estos minutos a la profesora María José Monsalves, académica de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, por conversar con nosotros. Muchísimas gracias, profesora. Sí, gracias. Gracias por la invitación. Y también al profesor Cristóbal Cuadrado, académico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, también por entregarnos información bien importante y analizar junto a todos nosotros parte de los resultados de este reporte. Profesor, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Maritza, a todo el equipo de Prensa Uchile y Empatía, y a la profesora Monsalves por este espacio de conversación.
Y a todos ustedes siguen muy atentos porque vamos a estar semana a semana entrevistando, conversando, analizando la situación que nos atañe y toda la información siempre a través de la Universidad de Chile. Que tengan muy buenas tardes.